Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Dios bendiga a los amados hermanos de esta bendecida página, a la hermana Rubí. Que Dios bendiga, prospere, proteja, cubra, igual que a cada hermano, a cada hermana, cada amigo, cada pastor, cada siervo de Dios que se ha agregado a esta página que posee tanta bendición. Quiero dar gracias a Dios por permitirme estar nuevamente en contacto luego de algunos inconvenientes que se presentaron, pero el Señor por su misericordia nos ha permitido regresar. Quiero compartir una historia que ya muchos conocen, que miles y miles de predicadores en todo el mundo hablan de ella. Voy a compartir un pensamiento de la palabra del Señor. Quiero tratar de encontrar algunos puntos que a veces pasan desapercibidos. Me gusta mirar más allá de los puntos, de las comas. Me gusta mirar todo el contexto de la palabra de Dios para poder tener una respuesta más clara. Quiero hablar sobre el profeta Elías. Jesús dijo que Juan el Bautista era Elías, así que yo voy a decir que este Elías es Juan, porque Elías, el profeta, hacía volver el corazón del pueblo a Dios. Eso hacía Juan el Bautista, llamando al arrepentimiento. Solo con el arrepentimiento podemos volver el corazón a Dios. Podemos cantar, podemos saltar, podemos predicar, podemos ayunar, podemos orar, podemos hacer vigilia, podemos ser parte del sistema religioso que toda la vida lo fuimos. No, yo soy de las asambleas de Dios, no, yo soy metodista, no, yo soy bautista, no, yo soy presbiteriano, no, yo soy luterano. No importa donde tú y yo podamos participar, pero recuerda algo y tenlo presente, como ya creo que lo has escuchado en otras oportunidades. Ninguna organización sube. Las asambleas de Dios no sube. La unión de las asambleas de Dios no sube. Los bautistas no suben. Los metodistas no suben. Los presbiterianos no suben. Los luteranos no suben. El único que sube es un pueblo arrepentido y que tiene al Señor como el centro de su vida. Si el Señor no es parte y centro de mi vida y de tu vida, no subimos. El secreto guardado de la historia es el arrepentimiento. Eso era el mensaje: arrepentido y convertido. El arrepentimiento, cuando me arrepiento, se abre la puerta de la conversión. No me puedo convertir, no puedo decir yo estoy convertido si no estoy arrepentido. Que Elías en el Antiguo Testamento, con sus manifestaciones gloriosas como profeta de Dios,
con fuego, con tormenta, con lluvia, con agua, con lo que sea. Él trataba de que todo eso volviera el corazón del pueblo de Israel al Dios eterno. Juan el Bautista, a través del bautismo de arrepentimiento, llamaba al pueblo de Israel a acercarse nuevamente a Dios. Pero necesitaban lo que trajo Jesús. Primeramente, yo hiciera todos los sacrificios que pueda hacer, orar, ayunar, no me garantiza ser parte de la iglesia que se va. Lo que hoy me garantiza ser parte de la iglesia que se va es la llenura del Espíritu. Cuanto más lleno del Espíritu, confirma mi pasaje al cielo. En el infierno no hay una persona llena del Espíritu Santo. En el infierno no hay una persona que tenga los frutos del Espíritu. En el infierno hay ministros, apóstoles, profetas, pastores y maestros. En el infierno hay poder, hay dones, pero no hay arrepentimiento, no hay llenura del Espíritu. En el infierno no hay fruto del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. En el infierno no hay eso. En el infierno hay obras de la carne. Lo que me garantiza ser parte del arrebatamiento, lo que me garantiza que cuando suene la trompeta, mi alma volará, es cuando más lleno del Espíritu sea. Yo no sé qué ministerio tú tienes, o qué dones te desempeñas, o qué cargos en la iglesia tienes. Nada de eso te garantiza el pasaporte al cielo. Lo que sí te garantiza el pasaporte al cielo es la llenura del Espíritu Santo. Lo que sí te garantiza el pasaporte al cielo son los frutos del Espíritu: amor, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Hoy como nunca somos testigos de una iglesia con muchos dones, con manifestaciones, con danzas. Hoy como nunca somos testigos de una iglesia que casi está completa. Pero como dice el libro de Apocalipsis, yo estoy a la puerta y llamo. Hay una iglesia tan perfecta que Jesucristo está afuera, porque lo que hace que Jesucristo esté adentro no es las prédicas, no son las banderas, no son los sofares, no es la alabanza, no son los instrumentos, no es mi capacidad para predicar ni para ministrar, no es mi capacidad de ser un profeta o un apóstol. Lo que sí es mi capacidad es estar lleno de la presencia de Dios. Él viene a buscar una iglesia llena del Espíritu Santo. Hubo modelos, hubo predicadores. La gente hoy es motivada al sonido, a los cánticos. Donde hay un profeta, la gente va. Donde hay un apóstol, la gente va. Donde hay un evangelista, la gente va. Pero la iglesia, amigo, tú y yo no necesitamos ir atrás de los hombres. Tú y yo necesitamos ir detrás del Cordero. Él te promete. Él te ha prometido y Él no miente. Él dijo: clama a mí y yo te responderé. Golpea, voy a abrir la puerta. No solamente prometió eso, también prometió, en Marcos dice: yo estaré con vosotros siempre. Él no está en el cielo, Él está dentro de ti.
está dentro de mí. Él te promete estar tan cerca de ti. Eso es lo que ha prometido y no va a faltar a su promesa. Bendito sea el nombre del Señor. No va a faltar a su promesa. Alabado sea el nombre del Señor. Él no miente. Él no miente. Los hombres mentimos, pero Jesucristo no miente. Él está a tu lado, Él está en tu hogar, Él está con tu familia, Él está en el trabajo, en la escuela, en la calle, pase lo que pase, Él está al lado tuyo, suceda lo que suceda, Él está a tu lado, bendito es el nombre del Señor. ¿Qué mejor seguridad que esa queremos? Que el poderoso de Israel camina a nuestro lado. ¿Qué más promesa necesitamos? Yo viví en los Estados Unidos y en la mayoría de las iglesias los pastores tienen guardaespaldas. Yo no podía creer. Yo no puedo creer que un pastor necesite guardaespaldas. 3 o 4 hermanos grandotes, fuertes. Y a los 3 o 4 hermanos lo agarra un solo demonio. Un solo espíritu inmundo y los hace pedazos. Pero a quien los demonios no pueden acercarse, a quien los espíritus no pueden acercarse, es aquella persona que está llena de Dios. ¿Cómo un demonio va a acercarse? ¿Cómo un espíritu inmundo se va a acercar a ti y a mí estando lleno de Dios en nuestra vida? ¿Cómo? Imposible. Quiero hablar del profeta Elías en Primera de Reyes. Ya todo conocemos, voy a ir cortando, porque no necesita usted y yo escuchar más historia. Lo que usted y yo necesitamos es obedecer a la palabra, no escuchar palabra. Necesitamos obedecer los mandamientos, no escuchar solamente. La Biblia habla de aquellas personas que solo son oidores olvidadizos. Y la Biblia habla también de aquellas personas que son llamados hacedores. Hacedores, no oidores. Hay hermanos y hay hermanas que llevan 10, 15, 20, 30 años y todavía necesitan escuchar. Si ahora tú necesitas escuchar, no vas a escuchar la trompeta cuando suene. Por eso la Biblia es clara y enfática y promete la Biblia, te juro que la Biblia te dice, estarán 2 durmiendo en un lecho, uno se va y el otro se queda. Estarán 2 trabajando en un lugar, uno se va y otro se queda. ¿Quién es el que se va? El que escucha la trompeta. El otro, si no escucha la trompeta, ¿qué es lo que está escuchando? Está escuchando todo lo del mundo, escucha el trabajo, escucha a los políticos, escucha los problemas, escucha la escasez, escucha a la policía, escucha problemas del hogar, problemas de matrimonio. Pero no escucha el evangelio, no escucha la presencia de Dios, no escucha la llenura del Espíritu. Eso no lo escucha. Hay hermanos que usted y yo hablamos con ellos y lo único que hablan es de política. Hay hermanos como tú y yo que nos encontramos con alguien y lo único que te hablan es de los impuestos, del dinero, porque no tienen otra cosa para hablar. Esos hermanos no van a escuchar cuando suene la trompeta. Cuando suene la trompeta, estos oídos no lo van a escuchar. Cuando suene la trompeta, adentro lo voy a escuchar, porque adentro va a estar el Espíritu Santo que va a abrir otros oídos y no esto. Por eso la Biblia dice, el que tiene oído para oír, oiga. Hay gente que tiene orejas, pero perdieron los oídos. El profeta Elías aparece en la historia de Israel, no como los profetas de ahora que están a cada rato metidos en las iglesias, profetizando por dinero, por ofrenda. Los profetas de Dios traían un mensaje corto,
claro, definido, desafiante, y luego se iban. No como ahora que todo el mundo es profeta, todo el mundo quiere que lo inviten, todo el mundo quiere, aún por las redes, ponga una estrella, hágame un regalo, dame una ofrenda. Por Dios, está pidiendo. Y la Biblia dice que no tenemos que pedir estrella, no tenemos que pedir ofrenda ni dones. Tenemos que pedirle al Dios del cielo, aquel que dijo, clama a mí, yo te responderé, te enseñaré cosas grandes y ocultas. El profeta Elías aparece en el medio de Israel, en el medio del caos que fue producido no por el pecado de Israel. La gente está equivocada, presentan a Israel como el gran pecado, como la nación más pecadora del mundo. Israel peca, pero por consecuencia de los reyes. La iglesia está como está por culpa de los ministros. Pastores que no oran, pastores que no buscan a Dios, pastores que viven de la agenda de viaje, de compromiso, de obligaciones. Pero el mayor compromiso que los ministros tienen no es con la agenda. El mayor compromiso que tú y yo tenemos es con la agenda celestial, es con la presencia de Dios. ¿Cuántos minutos pasas tú delante de la presencia de Dios? ¿Cuántos? Tenemos 24 horas, 24 horas. Tenemos 7 días a la semana, un solo día se hace reuniones. Yo nací en una iglesia que mi pastor hacía los 7 días. Los 7 días se llenaba, los 7 días había profecía, los 7 días había liberación, los 7 días había sanidad divina, los 7 días había llenura del Espíritu, los 7 días. Hoy Israel había caído en el pecado por culpa del rey Acab. El problema que está ocurriendo en Israel es por culpa del primer ministro Netanyahu. Netanyahu le mintió a la iglesia. Yo llamo a los cristianos que oren. Yo llamo a los cristianos, mentira del diablo. El diablo habla de los cristianos. Lo que el diablo no puede hablar es de la sangre de Cristo que tiene poder. Netanyahu es un mentiroso hijo del diablo. Todos los problemas que está causando con las naciones, Netanyahu, nadie le dijo que haga lo que está haciendo. Pero el secreto es que cuando los hombres tienen poder, creen que pueden armar y desarmar lo que se le ocurre. ¿Cuántos ministros hacen cosas, agregan cosas, sacan cosas, ponen cosas, traen métodos nuevos? Miran en Estados Unidos cuál es el método, miran en Corea, miran en Japón cuál es el método, y lo traen a América Latina para meter toda esa basura aquí. Pero el secreto no son los métodos, el secreto no es el cántico, ni las banderas, ni los sofares. Ese no es el secreto. El secreto es la entrega que cada siervo de Dios tiene con el Señor. El secreto es la vida de oración, la vida de ayuno, la vigilia. Ese es el secreto para que un ministerio sea poderoso. No se necesitan las luces de Hollywood. No se necesita. Se necesita estar lleno del Espíritu Santo. Cuando una persona está llena, los demonios te conocen. Cuando un cristiano está lleno del Espíritu, los demonios te conocen. Cuando un cristiano está lleno de la presencia de Dios, los demonios te conocen, los espíritus inmundos te conocen. Los espíritus inmundos dijeron, sabemos quién es Pablo. Y conocemos a Jesús. ¿Y ustedes quiénes son? Cuando uno está lleno del Espíritu Santo, los demonios lo conocen. Pero cuando está llena de cántico, y cuando está llena de método, y cuando está llena de forma, y cuando está llena de esto, y cuando está llena de aquello, bendito sea el nombre del Señor. Los demonios no te conocen. Nos estamos transformando, con perdón de los hermanos, en una iglesia bautista, en una iglesia metodista.
No hemos dejado de ser ahí aquella iglesia de Hechos de los Apóstoles, una iglesia poderosa, una iglesia de milagros, de prodigios, de maravilla. No tiene eso preparado para los últimos días. En los últimos días, dice el Señor, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Habrá prodigios en el cielo y en la tierra, poder de Dios. Pero hoy eso ha desaparecido o está desapareciendo de las organizaciones. Solamente hay grandes prédicas, léxico, expresiones gramaticales, expresiones de griego y hebreo y de cuanta cosa. Pero necesitamos la llenura del Espíritu Santo que marque la diferencia. No trates de llenarte de teorías y de práctica, hermano y hermana. No te llenes de método, hermano. No te llenes de método, joven. Llénate del Espíritu Santo y va a marcar la diferencia. Alabado sea el nombre del Señor. Israel había caído en corrupción. Los más grandes pecados de Israel fueron los líderes. Los líderes, no fue el pueblo. El pueblo solamente anda como oveja atrás del pastor. Como sea el pastor, así es la iglesia. Como sea el pastor, así es la iglesia. Si el pastor ora, la iglesia ora. Si el pastor ayuna, la iglesia ayuna. Si la iglesia no ora ni ayuna, es porque el pastor no ora ni ayuna. Hay predicadores que dan vergüenza. Hay predicadores le echan la culpa del pecado a la iglesia, le echan la culpa que el culto está frío a la iglesia. ¿Y qué pasa con el pastor si el pastor es el que está a cargo? No es las ovejas transformadas en pastor. Es el pastor quien tiene que cuidar a las ovejas, quien tiene que llevar las buenas aguas, quien tiene que pastorear. El Señor me ha exhortado 2 o 3 veces por hermanos que cuiden mis palabras. Me cuesta mucho, me enerva, me enoja de que le echen la culpa a la iglesia y la iglesia no es culpable. Los que le van a dar cuenta a Dios son los pastores también. El infierno ya está lleno de pastores que un día se van a presentar delante del trono blanco para ser enjuiciados. Dios los levantó, Dios los ungió para ser instrumento. Dice el libro de Efesios, para edificar a los santos. Y nunca edificaron a los santos. Se están edificando ellos mismos. Se están enriqueciendo ellos mismos. Hace poco tiempo, aquí en la ciudad donde yo vivo, vino un gran hombre de Dios que solamente le quedó el nombre. Y lo único que profetizaba era el pastor que lo invitó. Al pastor que lo invitó le dio como 20, 30 profecías. Y todos los otros pastores, toda la iglesia veía cómo ese hombre parecía una persona carnal que solamente hablaba para que el Señor te dice te voy a levantar, el Señor te dice te voy a dar, el Señor y al pastor que lo invitó. Quiere decir que no trajo el ministerio para la iglesia. Quiere decir que ese hombre no edifica la iglesia, edifica la carne. Pone a la carne por alto. Cuando usted esté en una congregación, que vaya un predicador y lo único que habla es del pastor, lo bueno que es, levántese y ve a casa. Es mejor que estés más tiempo en tu casa y sin estar escuchando esa babosada. Eso no es de Dios. Israel había caído por culpa de los reyes. Los más grandes problemas, los más grandes juicios que tuvo Israel no fue por el pueblo, fue por los líderes del pueblo. Y el peor de todo es el rey Acab, que se casó con esa mujer conocida como Jezabel. Esa mujer ya no era una mujer. Escuche, esa mujer ya no era una mujer. Esa mujer es un principado demoníaco. El cuerpo de Jezabel murió. Pero lo que había dentro de Jezabel todavía sigue en las iglesias. El espíritu de Jezabel.
El espíritu de la rebeldía contra Dios. Las mujeres solo hablan. Esa mujer es Jezabel porque se pinta, se arregla por las polleras apretadas, por las faldas apretadas. Eso no es jezabelismo, eso es carnalidad. Jezabelismo, las Jezabel que la Biblia habla son las que ocupan el lugar de los pastores, son las que toman cargo, son las que toman poder, son las que quieren guiar a la iglesia. Un espíritu que hace que la iglesia se olvide de Dios. Es un espíritu de seducción, no en la carne. No en la carne, es un espíritu de seducción en el mundo espiritual que te aparta de Dios, hace perder tu salvación. Eso era Jezabel. Eso era Jezabel. Elías sabía que no se iba a enfrentar a una mujer común, sino a un principado demoníaco. Y hoy, cuando los hermanos tienen problemas, cuando tienen alta presión, cuando tienen depresiones, enseguida tienen que ir a un psicólogo, tienen que ir a un psiquiatra, porque en la iglesia no hay poder para echar fuera los demonios, como se hacía. No, eso era en el principio. La iglesia nunca dejó de ser el principio. Somos el principio y el fin del mundo. A través de la iglesia tiene el ministerio de la reconciliación. Reconciliar al perdido con Dios. La iglesia no pasa de un tiempo a otro. La iglesia no tiene pasado ni futuro. La iglesia es un presente. Bendito sea el nombre del Señor. Acab se había casado con esa mujer. Cuidado con lo que te casas. No estoy hablando de matrimonio. Estoy hablando de que tú te estás casando. Hay hermanos y hay ministros que están casando. Hay ministros que se están casando con la gloria, con la vanagloria. Con la demostrarse más que Cristo. Hay ministros que viven en las redes. Hay ministros que son de Hollywood. Hay ministros que son de televisión. Hay ministros que se están casando. Hay ministros que están casándose con su trabajo. No viven para trabajar. Trabajan para vivir. Vivimos en una condición que hoy más que nunca vemos el ministerio de la iglesia casándose con los políticos. Hay una iglesia grande aquí que lo invitó al presidente de Argentina, Javier Milei, para que esté en la inauguración. ¿Qué tiene que ver ese hijo del diablo con la iglesia de Jesucristo? ¿Qué tiene que ver la tiniebla con la luz? No todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Hoy vemos en Argentina a un presidente que habla mucho de los judíos y de Cristo y de Jesús. Pero ¿qué tienen que ver? Hablar de Él pero no estar lleno de Él. Hablar de Él pero no vivir como Él vivió. ¿De qué vale? Bendito sea el nombre del Señor. Y este pastor invitó al presidente de Argentina y subió al altar de la iglesia a hacer payasadas, a correr. ¿A dónde estaba la gloria de Dios? Se había alejado como en el profeta Ezequiel. Hay ministros que están casándose con políticos. Hay ministros que se casaron con el dinero. Hay ministros que se casaron con los dólares. Hay ministros que se casan con los euros. Hay ministros que ya el Señor es segunda parte en su vida. Eso le pasó a Israel. Bendito sea el nombre del Señor. Israel cayó en la rebeldía, en la idolatría, en la desobediencia por culpa del líder, por culpa de Acab. Pero Acab se olvidó que él era un hombre miserable, una pulga, un pedazo de barro. Se olvidó Acab. Se olvidó Acab que el padre de Acab se llamaba Adán. Y el pueblo no es de los pastores. La iglesia no es de los pastores. La iglesia no es de los apóstoles, ni de los profetas, ni de los evangelistas, ni de los maestros. La iglesia es de Jesucristo. Si tú no haces lo que el Señor te puso a hacer, te saca y se pone otro. Porque Él se viene a buscar una iglesia que es de Él, no tuya. Bendito sea el nombre del Señor. Y junto con Jezabel,
Jezabel trajo los altares, trajo sacerdotes. O le adoras al Dios verdadero, o sigues al Dios verdadero, o vas a seguir a los Baales. O los siervos de Dios se transforman verdaderamente en el siervo de Dios, o te va a transformar en siervo de Jezabel. Dice la Biblia que capítulo 18, Primera de Reyes, capítulo 18, bendito sea el nombre del Señor. Primera de Reyes 18. Se presentó Elías y lo confrontó no al pueblo, lo confrontó al rey de Israel. Y le dijo en la cara que la condición del pueblo estaba por culpa de él. Y por culpa que él, el rey Acab, se había olvidado del Señor. Acab se apartó de los mandamientos de Dios y siguió los mandamientos de su mujer. Bendito sea el nombre del Señor. Y vino Elías y lo confrontó y le dijo: trae a todos los profetas. El Dios que responda por fuego, ese es Dios. Y Acab aceptó el desafío. Hay ministros que no se dan cuenta que cuidado con los desafíos que acepta. Cuidado con los desafíos que está aceptando. Alabado sea el nombre del Señor. Acá aceptó y trajeron a todos los profetas y a todos los sacerdotes de Acera y de Baal. 850, no solo 450 como predican todos. 850 hombres que habían metido a Israel, lo había trastornado. 800 hombres trastornaron el mundo en Israel, lo apartaron de Dios. Hoy la iglesia está apartada de Dios por culpa de los líderes. Dios le va a pedir cuenta a los líderes. Dios le va a pedir cuenta a los hermanos y a las hermanas que tienen ministerio en la iglesia. Dios te va a pedir cuenta. ¿Qué hiciste con la iglesia? ¿Qué hiciste con mis hijos? Yo no vengo a hablarte de la iglesia. Yo vengo a confrontarte como ministro de Dios. Vengo a decirte: o te arrepientes y vuelve a la senda antigua, o prepárate para estar delante de Dios en el juicio del trono blanco. Porque tú no vas a ser parte de la iglesia del Dios verdadero. Elías lo confrontó y el rey aceptó. Y Elías puso unas condiciones. Elías dijo: vamos a preparar los altares. Vamos a poner leña y la carne, pero no pongan fuego. No pongan fuego abajo. Un altar sin fuego es basura. Eso es lo que vemos hoy en las organizaciones. Altares de cántico, altares de ruido, altares de luces, altares de humo, pero sin fuego. Si hay fuego, no hay carne. Y si hay carne, no hay fuego. Bendito sea el nombre del Señor. No pueden coexistir las dos juntas. O es una o es otra. O está la carne o está el fuego. O está el fuego o está la carne. No hay dos cosas juntas. Dios es un Dios definido. ¿Estás con Él o no estás con Él? O te vas para el cielo o te vas para el infierno. No hay término medio con el Señor. O le sirves a uno o le sirves al otro. O te llenas de uno o te vas a llenar de otro. O te vas para el cielo o te vas para el infierno. No te vas a quedar en la tierra. Dice la Biblia que capítulo 18, verso 20. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y los reunió en el monte Carmelo. Acercándose Elías a todo el pueblo le dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra.
Elías fue enviado a volverle la mente a la iglesia. ¿A quién está siguiendo? ¿Está siguiendo al pastor de la iglesia? ¿Está siguiendo a los profetas? ¿A quién está siguiendo? ¿Está siguiendo a los apóstoles? ¿A quién está siguiendo? Te dice el Señor en esta tarde. ¿A quién? Hay hermanos que hablan más de su pastor que de Cristo. Hay hermanos que hablan más de su iglesia que de Jesús de Nazaret. Yo no hablo ni de mi iglesia ni de mi pastor. Yo hablo de Jesús y del cielo, bendito sea el nombre del Señor. Porque solamente si tú hablas del cielo, la gente que no acepta el cielo se va al infierno. La gente que no acepta a Jesús se va con el diablo. No necesitas hablar tanto del diablo y del diablo. Le echan la culpa al diablo. Le viven echando la culpa a los demonios. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿De dónde vienen los pleitos? ¿De dónde vienen las rencillas? ¿De dónde vienen las guerras? ¿Del diablo? ¿De los demonios? Los problemas que hay en tu casa, la guerra que hay en tu hogar, ministro, la guerra que hay en tu hogar, ministra. ¿Le estás echando la culpa al diablo? ¿Le estás echando la culpa a los demonios? La culpable eres tú y tu esposo. Los dos no son tus hijos. La guerra que hay adentro de ustedes dos por saber quién manda y quién obedece. Y luego nos presentamos como vírgenes. Nos presentamos como si fuéramos monjas del Señor. Vamos a la iglesia como si fuéramos monjas y la casa llena de guerra por el chusmerío, por la calumnia, por la murmuración. Elías lo confrontó al rey y luego cuando juntó Elías todo el pueblo, Elías habló al pueblo. ¿Hasta cuándo? Le dijo Dios al pueblo. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Esa es la iglesia de hoy. La iglesia que está claudicando entre dos pensamientos. Entre el mundo y entre Cristo. Entre los políticos y entre Cristo. Entre la plata y entre Cristo. Entre su iglesia y entre Cristo. Entre su pastor y entre Cristo. Elías le dijo, elijan a uno, no pueden tener los dos. O tienes a Cristo o tienes al diablo. O tienes el cielo o tienes el infierno. No hay término medio. El profeta Elías lo confrontó y le dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis? Si para ustedes Baal es Dios, vayan, síganlo a Baal. Y si es el Señor, sigan al Señor. No importa. Sigan al Señor. Si en tu trabajo no te cree, siga al Señor. ¿Tú crees que Dios, hace tiempo que Dios quiere que te echen de tu trabajo porque te quiere bendecir con otro? Pero hay hermanos que han hecho de los trabajos una idolatría. Hay ministros que han hecho de los políticos un ídolo. Han hecho del dinero un ídolo. Bendito sea el nombre del Señor. Y le dijo Elías, y el pueblo no respondió palabra. ¿Qué es lo que va a responder la persona cuando te dicen las cosas de frente? Vamos a responderle al Señor cuando estemos delante de su presencia y nos diga a ti y a mí, ¿por qué no hiciste lo que yo te mandé a hacer? ¿Qué le vamos a decir? ¿Mi pastor no me dejaba? Mi pastor no me permitía. Hay pastores que parecen generales. Hay pastores que parecen capitanes del ejército. Ordenan y todo el pueblo dice, amén, Señor. Sí, Señor. ¿Y Cristo qué es lo que hizo? ¿Quién murió en la cruz del Calvario por ti? ¿Quién va a venir en las nubes a buscarte? Tu pastor te viene a buscar. Tu profeta, tu apóstol te viene a buscar. Dice la Biblia. Y Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado. Hay una parte en Elías que quiero que veamos. Elías aparece en la historia y a la larga o a las cortas todo predicador va a sacar lo que tiene adentro. Elías le dijo al pueblo, solo yo he quedado. Es mentira, no era solo él. Ahí también comenzó el proceso de caída de Elías. Elías iba a levantar al pueblo para Dios, pero se iba a perder. ¿Cuántos pastores están haciendo lo mismo? ¿Cuántos pastores van a hacer que la iglesia se vaya con el Señor y ellos se vayan al infierno?
Elías comenzó a golpearse el pecho. Solo yo he quedado. ¿Cuántos profetas hoy en las redes se golpean el pecho porque largan una profecía y se cumpla? ¿Qué quiere decir eso? Nada. Nada. Hay culto que solamente es profecía y es profecía y es profecía. Y la Biblia me dice que lo que me lleva al cielo no son profecías. Lo que me lleva al cielo es la palabra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Sino que han hecho de la iglesia un circo. Necesitan ver, así dice el Señor, así dice. Cuidado que la luz que hay en ti no sea tiniebla. Cuidado. Cuidado que la luz que hay en ti no sea tiniebla. Cuidado que tú creas que es luz, pero no es luz, es tiniebla. Dice la palabra de Dios. Solo yo he quedado, dijo Elías. Cuidado con los pastores que digan, solo yo soy pastor. Solo yo soy esto. Y el pueblo, ¿qué pasa? Cuando la iglesia no ora es porque el pastor no está orando. Cuando la iglesia tiene soberbia y orgullo porque el pastor es un orgulloso y un soberbio. Escucha, tal vez tú le vas a decir a la hermana que me saque de la página, no importa. Si me pueden sacar o me pueden bloquear, no importa. Pero aquí no es los hombres nunca han tenido la razón de nada. El único que tiene la razón es aquel que dijo, yo no soy hombre para mentir, mi hijo de hombre para arrepentirme. El único que no miente, el único que dice la verdad, el único que me guía, el único que me enseña, el único que me ayuda, el único que me bendice, se llama Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. ¿A quién está siguiendo? Hoy más que nunca vemos algo que la Biblia le llama amadores de sí mismos. Amadores de sí mismos. Y eso nació una filosofía que se llama narcisista. Había un hombre que se llamaba Narciso. Era tan lindo y tan lindo el hijo del diablo. Tan precioso que se metió en una cueva y se besaba un espejo, se enamoró del mismo. Hay pastores que están enamorados de ellos mismos. Hay ministros que están enamorados de ellos mismos. No aman a Jesús. Dejaron de amarlo. Como la iglesia de Éfeso. Has perdido el primer amor. Cuando un hombre, un ministro pierde el primer amor es porque ya está enamorado de otra. Cuando un marido abandona a su mujer, deja de amar a su esposa es porque ya ama a otra persona. Cuando un ministro se nota cuando deja de amar al Señor. ¿Cómo yo sé cuando un pastor deja de amar al Señor? No ora, no habla con el amado, no habla con su amado eterno. El amor te hace comunicarte. Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado como profeta de Baal. Ningún pastor hoy puede decir solo yo he quedado. Mentira del diablo. Eso es narcisismo. Eso la Biblia le llaman amadores de sí mismos. Se aman a sí mismos porque la gente le obedece, la gente le da dinero, la gente le da regalos, la gente le compra ropa. Hay gente que le regalan auto. Solo yo, Narciso. Y ahora Elías dice, désenos 2 bueyes. Uno a cada uno. Bueno, ya conoce usted, dice, yo invocaré, ustedes invoquen el nombre de los Baales, yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que responda por fuego, el Dios que responda por fuego, ese es Dios. Pregúntate. La iglesia de Hechos de los Apóstoles oraba por los enfermos y se sanaban. La gente atormentaba, quedaba libre. ¿Cuántos años hace que tú no ves en tu iglesia que Dios sana a los enfermos? ¿Cuántos años hace que tú no ves un demonio dentro de la iglesia que se ha liberado? ¿Qué es lo que estamos pasando? ¿No será que los demonios están cómodos? ¿No será que los enfermos van a los hospitales porque en la iglesia no hay poder de Dios? Los pastores sacaron a los ancianos. Dice la Biblia, hay algún enfermo entre vosotros, llame a los ancianos. No dijo llame al pastor, úngenlo con aceite y yo lo sanaré. Y el sistema religioso lo sacaron a los ancianos del lugar que le corresponde. Hay pastores que quieren estar ahí. Hay pastores que quieren predicar, cantar.
levantar ofrenda, ser portero, hacer todo. No puedes hacerlo todo, pastor. Necesita, pastor, al Espíritu Santo. Y dice la Biblia que se le dieron dos vacas, una para ellos y una para Elías. Pero quiero leer acá algo muy importante, tomando el y Elías le gritaba: griten más fuerte, salten, salten. Se parece a la iglesia de hoy. Mira, si Elías entra a las iglesias de hoy, a los que saltan le dirían: salten, salten. A los que gritan adentro de la iglesia, Elías le diría: griten más fuerte. ¿Será que Dios es sordo? El 27 dice: aconteció que al mediodía Elías se burlaba de ellos. Hay un texto que dice que el Señor se burla. El Señor se burla de los espíritus. El Señor se burla de los rebeldes. El Señor se burla de los necios. Porque ya conoce el Señor cuál es el fin de ellos. Y ellos clamaban a más voz y se cortaban con sangre. Hay hermanitos y hay hermanas que viven ayunando y ayunando y ayunando y ayunando. Se cortan con sangre, pero son rebeldes, son chismosos, son chismosas, son calumniadores, son calumniadoras. Y viven orando y viven ayunando. Deja de hacer eso. Te estás cortando, te estás sangrando. Obedece, obedece, porque Él viene a buscar una iglesia que le obedezca, no una iglesia que sangre. Ya sangró Jesús en la cruz del Calvario por ti. Deja de sangrar. Mire lo que dice el 18-29, pasado el mediodía, ellos siguieron gritando. Entonces el 30, entonces Elías dijo a todo el pueblo: acercaos a mí. Hay un texto que dice el Señor: acercaos a mí, yo me acercaré a vosotros. Escuche lo que dice el texto: acercaos a mí, yo me acercaré a vosotros. Pero hay hermanos que quieren que Dios se acerque a ellos, pero ellos no quieren acercarse a Dios. Escucha lo que el Espíritu Santo me está dando. Hay hermanos que quieren que Dios me unja, Dios me dé, Dios me bendiga, Dios acércate a mí, pero ellos no se están acercando porque hay método, hay forma, hay mandamiento como yo me tengo que acercar a Él, con oración, con ayuno, con arrepentimiento, con conversión, con humildad. El corazón de muchos en la iglesia está entenebrecido con la rebeldía, con el enojo. Pero sí quieren que Dios los sane, sí quieren que Dios los prospere, sí quieren que Dios los bendiga, pero ellos no se acercan a Dios. Miren lo que dice la palabra: acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó y arregló el altar de Jehová que estaba destruido. Yo le puse al mensaje: altar arruinado. Ellos creían en Dios, pero el altar estaba arruinado. Está como tú y yo. Queremos que Dios nos bendiga, que Dios nos dé, que Dios nos sane, que Dios nos prospere. Pero en nuestro altar no nos acercamos a Él. Hay un texto que dice: acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. ¿Cuánto hace que tú no te acercas al Señor? No te estoy preguntando cuánto hace que el Señor no se acerca a ti, porque el Señor se acerca a ti las 24 horas al día, los 7 días de la semana, los 30 días del mes, los 365 días del año. El Señor se acerca a ti. Pero ¿por qué tú no te acercas al Señor? Vengo a preguntarte: ¿por qué tú no te acercas al Señor? Porque tiene que ser como Él manda. Mire lo que dice la Biblia, el 29. Acercaos a mí. Cuando tomando Elías las 12 piedras conforme al número de la tribu de Israel arruinada, edificó el altar, un altar en el nombre del Señor arruinado. Después hizo una zanja alrededor del altar arruinado, en que cupieran 2 medidas de grano
preparó la leña, cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña de un altar arruinado. El 34 dijo: llená 4 cántaros, y lo hicieron hacerlo otra vez, de manera que el agua corría desde la carne por la leña, por las piedras. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, el profeta Elías dijo: Dios de Abraham, Dios de Isaac. Él preparó el altar antes de acercarse, preparó el altar. ¿Cómo está tu altar? ¿Está arruinado o está restaurado? ¿Cuánto me lleva a mí restaurar el altar? 1 minuto. ¿Cuánto me lleva a mí y te lleva a ti restaurar el altar? 1 minuto. 1 minuto. Solamente tengo que inclinar mi cabeza. Solamente tengo que inclinar mi cabeza y decirle: perdón, Señor. Me arrepiento de mi pecado, Señor. Ahí comencé a edificar el altar arruinado. Mi vida es un altar. Mi vida es un altar arruinado. Altar arruinado y canto. Altar arruinado y toco guitarra. Altar arruinado y soy evangelista. Altar arruinado y soy profeta. Altar arruinado y soy predicador. Por eso predican y no pasa nada. Cantan y no sirve para nada. Ora y no se sana ni el dolor de muela. ¿Por qué? Si tenemos un Dios poderoso, que nada es imposible, porque el altar está arruinado. Mire lo que dice la Biblia. Oró Dios de Abraham, de Isaac, de Israel. Papá. Respóndeme. Quiero cortar todo esto. Entonces cayó fuego de Jehová. El fuego que tiene que caer es de lo alto. No fuego de emociones. No fuego de sentimiento. No fuego de gritos. No fuego de gritos. No fuego de saltadera. No fuego de ruidera. No fuego de zapateo. Eso no es fuego. Eso es emoción, sentimiento, deseos, anhelos humanos. Cuando hay una diferencia entre lo mío y lo de Dios. ¿Cuál es la diferencia entre lo de Dios y lo mío? Es el fuego. Puedo hablar mucho, puedo hablar lindo, puedo desarrollar una buena temática, un buen léxico, un buen idioma griego, un buen idioma hebreo, pero no tengo fuego de Dios. Dice la palabra de Dios. Entonces cayó fuego y consumió el holocausto. Lo primero que consume el fuego de Dios es la carne. No le pidas a Dios que consuma tu matrimonio. No le pidas a Dios que cambie tu matrimonio, que cambie tus hijos. No le pidas a Dios eso, porque cuando venga el fuego de Dios va a quemar tu carne. A veces nosotros queremos que la pareja cambie. A veces nosotros queremos que la esposa cambie, que el esposo cambie. A veces queremos que los hijos cambien. A veces queremos que la iglesia cambie, dicen los ministros. Quiero que mi iglesia cambie. Cuando venga el fuego de Dios, lo primero que va a cambiar Dios es al ministro. Aquel persona que Dios puso para edificar a los santos. Cayó fuego de Dios y consumió el holocausto. Esto también te lo enseñaron. Y dice, y consumió el holocausto, consumió la leña. Consumió la leña. No voy a hablar de ese tema. Consumió las piedras. Aquí me quiero quedar un segundo. El fuego de Dios cayó y consumió la leña. Pero las piedras simbolizaban al altar. Las piedras simbolizaban a las 12 tribus de Israel. Cuando cae el fuego de Dios va a consumir las piedras. Cuando caiga el fuego de Dios va a consumir a las asambleas de Dios. Va a consumir a los bautistas. Va a consumir a los metodistas. Va a consumir a los presbiterianos. Va a consumir el sistema religioso. La religión cristiana es lo que ha hecho que miles y miles de hermanos estén en la calle apartados de Dios. La religión cristiana, los dogmas, la religión cristiana, Dios va a descender fuego y la va a consumir. Las iglesias están divididas por culpa de los concilios.
Hay concilio en Puerto Rico, hay concilio en Estados Unidos, hay concilio que Dios va a quemarlo porque ya están arruinados. Son piedras arruinadas, son altares arruinados. Dios los va a quemar. Porque no importa la piedra, no importa el concilio, no importa la organización, importa las almas. Las almas. Hay hermanos que se golpean el pecho. Mi iglesia, mi concilio, son más fieles al concilio que a Dios. Son más fieles al presidente del concilio que a Cristo. Si el presidente de tu concilio se va a ir al infierno, tú le vas a seguir. Dice que cayó fuego de Dios y consumió la piedra. ¿Nunca te predicaron esto? Nunca predicaron esto. Nunca predicaron que las piedras era el altar hecho con 12 piedras, de un pueblo que estaba degenerado, de un pueblo que estaba dividido, de un pueblo que claudicaba entre dos pensamientos. ¿Para qué sirve un altar de un pueblo que vive murmurando, de un pueblo que calumnia? ¿De qué sirve una prédica de un calumniador? ¿De qué sirve una prédica de una calumniadora? ¿De qué sirven las oraciones? ¿De qué sirven los ayunos si vives calumniando, si vives murmurando? ¿De qué sirve? Bendito sea el nombre del Señor. Si viene el fuego de Dios, te va a quemar. Cayó fuego y quemó la piedra. El altar de los judíos quedó hecho ceniza, quedó hecho polvo. Las 12 tribus de Israel van a quedar hechas polvo. Diga gloria a Dios, por favor. Diga aleluya. Entonces cayó, consumió. Y mire lo que dice, y quemó las piedras y el polvo, y aún lamió el agua de la zanja. Cuando cayó fuego de Dios, quemó las piedras y quemó el agua. Jesucristo dijo que Él era el agua de vida. Hay iglesias que dicen, iglesia agua de vida. Iglesia manantial de vida, iglesia agua de Sanú, y cuánta mentira del diablo. Cuando venga fuego de Dios va a quemar esa agua. ¿Por qué? Porque esa agua estaba llena de la sangre del animal. Esa agua, cuando cayó el fuego, quemó, y el agua se llenó de ceniza, de la carne, de la leña, de las piedras. El agua se llenaba de polvo. Eso es la iglesia de hoy. Una iglesia estancada, una iglesia contaminada con la idolatría, la hechicería. Hoy hay más hechiceros en las iglesias, hay hechiceros en los altares. Yo pronto voy a hablar de los 7 pastores del Apocalipsis. Y voy a hablar que hay pastores que son hechiceros, hay pastores apóstoles que son hechiceros, curanderos, idólatras. Y usted me diría, hermano, ¿por qué dice eso? Porque la Biblia lo dijo. Dios mandó al profeta. Dios mandó a Samuel a decirle a Saúl. Dios le dijo a Saúl, Samuel le dijo, yo voy a ofrecer un sacrificio. Pero no le dijo a Samuel a Saúl qué clase de sacrificio. Demoraba Samuel, porque a veces Dios demora para dejarte a ver qué hace. Hay pastores que nunca esperan al Señor. Hay ministros que no esperan al Señor. Hay iglesias que no esperan al Señor. Empieza a las 7 y a las 8 se termina. Ahí el Señor no está. Y cuando Saúl empezó a ofrecer sacrificio, apareció Samuel. Cuando menos lo espere, el Señor va a aparecer. Y Samuel le dijo, se agarró la cabeza con las 2 manos y le dijo, neciamente hiciste, Saúl. Hoy yo venía a ofrecer el sacrificio para confirmar que tú seas rey en Israel. Pero así dice el Señor, yo te saco de ser rey y voy a elegir a otro. Hay pastores que están entronizados en la iglesia. Hay ministros que están entronizados, que creen que son los dioses. Prepárate,
Escucha. Ahí vienen los últimos que van a ser primero. Ahí vienen los nuevos ministros. Ahí vienen los nuevos obreros. Pedí al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Ahí vienen los nuevos obreros. Ahí vienen los nuevos obreros que van a quedarse con tu lugar. Porque tú has sido rebelde, necio, desleal. Con el Señor vivimos una vida hipócrita. Vivimos aparentando que somos siervos de Dios, pero no lo somos. Vivimos aparentando que oramos. Hay predicadores, hay evangelistas en Santo Domingo, en Puerto Rico, en Estados Unidos, que viven hablando de la oración. El Señor me decía, habla de la oración, pero no ora. Viven hablando de los ayunos. Me dicen, habla de los ayunos, pero no ayunan. Hablan de las liberaciones. Hoy más que nunca hay curanderos de África que aceptaron a Cristo, hechiceros de Haití que son siervos de Dios, como nunca está lleno y se los vive escuchando. Cuando yo era curandero, cuando yo mataba gente, yo entraba en las iglesias. ¿Qué basura es eso? Si el evangelio son buenas nuevas de salvación, no cuentos de viejos, de los hechiceros, ni de los matadores, nada. La gloria es del Señor y a su nombre gloria. Cayó fuego, consumió la carne y la ceniza iban al agua. Consumió la leña y la ceniza iban al agua. Consumió la piedra y la ceniza cayeron en el agua. Consumió el polvo y la ceniza cayeron en el agua. Era un agua estancada, un agua que estaba podrida, un agua de una religión cristiana que ya no servía para nada. Un agua en que el Señor no está ahí. El Señor no está ahí. Donde Él no es el centro del concilio. Donde Él no es el pastor de los pastores. El Señor no está. Y vino el agua. Vino el fuego y la consumió. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Estás seguro que pides fuego a Dios? ¿Estás seguro que tú le estás pidiendo fuego a Dios? Cuidado, porque el fuego que tú le estás pidiendo a Dios va a quemar todo lo que tú no te imaginas. Hermano, hermana, que tú te quieres levantar para servir al Señor. Hermano, hermana, que tú te quieres ser un siervo de Dios, una sierva de Dios. Pide que el fuego de Dios te queme. Cuando el fuego de Dios te quema, te levanta. El fuego de Dios restaura. El fuego de Dios. Acuérdate que la Biblia dice que Él nos bautizará con Espíritu Santo y fuego. Si viene el Espíritu Santo, atrás viene el fuego. Solamente hemos dejado que venga el Espíritu Santo, pero no queremos fuego. Que la iglesia que Él se va a levantar es una iglesia de fuego. Dios te bendiga. Hasta prontito.